Creo que todos estamos claros, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, solo demos unos par de minutos, ¿verdad? Para que así podamos, pues, empezar la clase, ¿verdad? Y de igual forma, pues, ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, ¿me escucha? Así es, ¿qué tal? Mucho Ya, gusto. mucho gusto. Solo una consulta, tal vez no tiene que ver con la escuela de vacaciones, pero no sé si usted me pudiera apoyar para uno desasignarse de una especialización. ¿Qué procedimiento tendría que hacer uno? Le comento, me puede escribir y yo le voy a compartir un correo, perdón, en donde pues obviamente usted tiene que hacer la solicitud de cuál es la que se necesita que se asigne y asimismo ya le botan el curso. No es necesario meterse ahí a Cloud para desasignarse uno. No, porque el procedimiento lo hace control académico. Ya, y sería tan gentil de darme su correo para, no sé si por Eh, eh, WhatsApp o por qué medio. si quiere, le brindo mi número personal para poderle proporcionar el correo o déjeme ver si lo parece y ahorita se lo comparto en el chat de aquí. Gracias, muy amable. No tenga pena. A Silvia que me estaba ahí solicitando el correo, ahí lo adjunté, ¿verdad? Para que pueda ahí, pues mandar la información que usted me estaba indicando. Le agradezco mucho, muy A amable. orden.
Hola, hola, mis estimados y estimadas estudiantes. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Hola, hola. Hola, buenas tardes, Michael, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Milik. ¿Cómo está? Por aquí, hombre, bien, bien. Llegando Ahí, algo tarde, hombre, pero aquí estamos. ya sentenciándolos estamos. Nah. Eso, Ahí, no. Aquí ahí con ya se los... está hablando de su persona aquí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que ya se estaban quejando aquí los muchachos. Ah, sí, no, Ahorita- tienen razón. Aquí cada minuto cuenta. Sí, hombre. No, son bromas, Lick. No, yo lo sé. No hay ningún problema. Pero Yo- desapareció usted, ya tuvimos que corromper ahí la relación con los muchachos. Hombre, qué bueno. Patojos y patojas, sean todos y todas bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿verdad? A efecto de poder pues avanzar un poquito en lo que dejamos pendiente el día de ayer y en lo que pues ya a partir de hoy vamos a empezar a desarrollar, ¿verdad? Recordemos que tenemos esta semana y de lunes a viernes de la otra para desarrollar contenido, para hablar de algunos temas, de que ustedes puedan despejar dudas y pues el sábado 15 es la primera evaluación. ¿Va? Hasta este momento tenemos planificado de que esa evaluación tenga una ponderación de 50 puntitos. Vamos a ver cómo va la situación, pero por el momento así está la cuestión. Estábamos platicando, vamos a terminar de hablar de los temas relacionados, o mejor dicho, de la plática que quedamos un poco pendientes en cuanto a la introducción que entregamos el día de ayer. Una vez más, patojos y patojas, ¿cuál es la razón o el por qué su servidor les presenta a todos los estudiantes? Esto no es solo con ustedes, sino que es con todos y cada uno de los estudiantes o de los semestres que me son asignados. Yo el primer día les presento el programa de estudio a efecto de que analicemos o le demos una repasadita a esos objetivos generales y específicos de este curso. ¿Para qué, jóvenes? Pues para que ustedes desde ahorita tengan claro cuáles deben de ser las capacidades que ustedes deberán tener o con las capacidades que ustedes deberán de contar al finalizar el curso. Este curso ya lo atravesaron una vez, ahorita pues ya es básicamente es un poquito más como un repaso. Hablábamos ayer acerca de los objetivos generales. Vamos a platicar ahora acerca de los objetivos específicos. No nos vamos a tardar mucho tiempo. Vamos a entrar ya en materia en lo que se refiere a este curso. En cuanto a los objetivos específicos en esta clase, patojos y patojas, ustedes al finalizar el contenido programático o los temas que se tienen contemplados en su programa de estudios, deben también, ¿verdad?, tener la capacidad de explicar cuáles son las características, diferencias, similitudes y relaciones de las instituciones procesales que estudian el contenido del curso, un curso de sexto semestre, el hablar de la figura de la suspensión condicional de la persecución penal con la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Porque estamos hablando de que como parte de los objetivos específicos, ustedes van a tener que ser capaces de explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones de las instituciones que patojos entre la figura de la institución de la procesal de la suspensión condicional de la persecución penal con la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo sabe? Licenciado, buenas tardes. Hola, Carlos, adelante. Yo considero, licenciado, que en la primera, digamos, la persona aún es sindicado, y en la segunda, pues es una persona que ya ha sido condenada. Vamos a ver. Entonces, mire, pues, Carlos, partamos de esa idea. ¿A qué le denomina usted sindicado? O sea, ¿cuándo una persona es sindicada? Cuando una persona ha sido detenida, ya sea en flagrancia o con orden de juez, por la comisión de un hecho delictivo o de una falta, licenciado. ¿Fundamento legal? Uy. Y estos son temas. No, es que esto ustedes ya lo estudiaron. Si quiere alguien ayudar a Carlos, con mucho gusto. Si no, Carlos. El artículo 6 de la Constitución Política de la República, licenciado, establece cuál es una detención legal. No. Fundamento legal de lo que nosotros, o de lo que usted está denominando como sindicado. ¿En dónde está eso? Artículo 70 del Código Procesal Penal, licenciado. ¿Cómo? Artículo 70 del Código Procesal Penal. Léamelo, Noé, por favor. Denominación: se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señalare de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Muy bien, Noé. Sí, así. Muy bien, Noé. Gracias, Odo. Gracias. Así me responden, patojos. Así quiero que me respondan porque, como les digo, esto va a ser más dinámico. O sea, yo no estoy diciendo que usted me respondió mal, Carlos, o que no me supo responder. No. O sea, aquí busquemos. Aquí eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar. Ahí está bien. Efectivamente, esa es la denominación que el código le da a los sindicados. El código a nosotros nos indica quién es un sindicato, jóvenes, y a partir de qué momento se le puede denominar tal cual. Ahora bien, la figura de la suspensión condicional de la persecución penal no es la misma que la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Si bien es cierto, la suspensión condicional de la persecución penal es una figura o una medida desjudicializadora, ¿verdad?, que encuentra su fundamento en el artículo 27 del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón. Esta permite que una persona, ante el cumplimiento de determinados requisitos, pueda evitarse el afrontar un proceso penal común. Pena se encuentra contemplada en el artículo 72 del Código Penal. Pero, ¿por qué me dice, si estamos viendo derecho procesal penal, por qué mete derecho penal acá? Pues sencillo, porque derecho penal, esta figura establecida en el artículo 72 del Código Penal, de una de las normas que componen el derecho penal sustantivo, nuestro derecho penal sustantivo, es aplicada procesalmente también al momento de dictar sentencia. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando se dicta una sentencia, esta figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, eso es en dicho artículo. Eso es encontrar diferencias, patojos, o similitudes, si fuera el caso se aplicara, entre dos instituciones procesales. Esa capacidad ustedes ya la deben de tener, ¿va, jóvenes? Porque ustedes ya estudiaron Derecho Penal 1, que es, digamos,
el derecho penal sustantivo, que estudia la parte del derecho penal sustantivo, dentro de la cual se estudia la parte general del Código Penal, y dentro de la cual se encuentran contempladas estas instituciones que también son aplicables en la vía procesal, Ahora bien, tenemos dos figuras que yo traté de que ustedes encontraran alguna similitud. Tribunal de Cuentas, nosotros estamos obligados, después de haber estudiado este curso, a conocer todas las características atinentes a cada una de ellas. Ahora bien, el siguiente objetivo específico, ¿verdad?, que se espera alcanzar al estudiar este curso es distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco y conocer las habilidades, fortalezas y debilidades del abogado en el proceso penal. ¿Cuántas son las fases o etapas de las que se encuentra compuesto o integrado el proceso penal guatemalteco, jóvenes? Esa sí me la tienen que contestar, porque esa sí la deben de saber. Sí la deben de saber, jóvenes. ¿Cuáles son las fases del proceso penal, patojos? Otto Schumann, pero encienda su micrófono, Otto, y compártanos cuáles son esas 5 fases o etapas del proceso penal que usted está señalando. Buenas tardes, licenciado. Quería decir que se me complica ahorita el tema de la cámara, justo ayer lo hicimos, y creo que me quedé un poco ahí, ¿no? La fase preparatoria, la fase introductoria, la fase del juicio, la fase de la sentencia y la fase de ejecución. No, la fase introductoria no, y la fase de sentencia, creo yo que fue la otra que me dijo, tampoco. Con 3 estamos bien. Vamos a ver. Pero vamos a dar la oportunidad también, Edwin, está bien, gracias, muy bien. Vamos a darle oportunidad a los demás compañeros para que participen también. Gracias, soy yo, Edwin. Luis Andreni Fuentes, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Tiene, la etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio, etapa de sentencia y etapa de ejecución de la sentencia. Así, esas son las que recibí, no sé si está bien. Investigación y sentencia no son etapas del juicio. Esas no son etapas del juicio. Va, pero gracias, Andrés, muy gracias. Jocelyn, adelante, por favor. Jocelyn Esther Escobar. Yo tengo acá que, como me lo enseñaron, la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa que es del juicio, impugnaciones y de ejecución. Ahí está. Esas son las 5 etapas del proceso penal, jóvenes. Eso sí, como les decía, lo tienen ustedes que manejar. Sí, esas son las 5 etapas del proceso penal. Etapa preparatoria, etapa intermedia. La etapa de investigación es la que se desarrolla, o la investigación, mejor dicho, se desarrolla dentro de la etapa preparatoria del proceso penal. Se prepara el proceso penal, jóvenes. Va, etapa preparatoria, intermedia, etapa de debate oral o de juicio, etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Son 5 etapas, las del proceso penal. Las habilidades y fortalezas del abogado en el proceso penal, eso lo vamos a hablar dentro del desarrollo del curso, porque eso es un poquito más analítico, pero igual lo vamos a aplicar. Luego, el siguiente objetivo específico: resolver problemas de carácter procesal penal al hacer aplicación de sus conocimientos a casos concretos. Es decir, jóvenes, de que debemos de adquirir la habilidad de
como cuando estamos en un jardín, va, patojos y patojas, ¿ah? Y nos dan un machete y el monte está de este tamaño, nos llega a nosotros a la cintura. Si nos dan un machete, ¿va? Pero hasta eso debe uno de saber utilizar ese machete. Porque si le empieza a dar uno así para abajo, con el filo para abajo, no va a cortar uno el pasto. Si empieza uno a utilizar el machete con el filo en horizontal, pero por sobre la punta del pasto, pues solo ahí sí que como con el cabello, ¿verdad? Solo se va a despuntar el cabello, solo se va a despuntar el zacate. No, hay que saber utilizarlo, o sea, hay que agarrar y utilizar el filo al ras del suelo para cortar lo más que se pueda ese zacate. Hay que saber utilizar las herramientas. ¿Cuáles son nuestras herramientas o nuestra herramienta principal dentro de este curso? El Código Procesal Penal. Ustedes tienen que saber cómo se aplica, cómo se utiliza cada uno de los artículos contemplados en la norma penal adjetiva vigente. ¿Va? Hay que saber cómo se aplica. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos ayuda para poder efectivamente resolver cualquier problema de carácter procesal que se nos presente. Se nos presenta un caso y nos cuestionan, mire, ¿usted qué haría aquí? ¿Qué acto introductorio presentaría aquí? Debemos de saber, dentro de los actos introductorios, cuándo y para qué sirve cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la querella y la denuncia, ¿verdad, jóvenes? Es decir, hay que saber para qué sirve cada una de las instituciones procesales contempladas en nuestro Código Procesal Penal y de esa cuenta poder aplicar ese conocimiento a determinado caso concreto. Seguidamente, como otro de los objetivos específicos, encontramos que se hace necesario definir y explicar en forma crítica y objetiva las principales instituciones procesales contenidas en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas. Definir y explicar en forma crítica y objetiva cualquiera de las instituciones contenidas en el Código Procesal Penal. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la prueba, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Nos ubicamos a partir del artículo 181 del Código Procesal Penal. Cuando nosotros ya conocemos las características y los criterios que rigen en cuanto a la actividad probatoria dentro del proceso penal, vamos a ser capaces de, en forma crítica, ¿va?, formar definiciones y explicar cómo es en forma crítica. Miren pues, patojos, no solo es lo que dice el texto o la letra de la ley, no solo es eso, patojos y patojos. O sea, también es necesario comprender, analizar y establecer los alcances de determinada institución para determinar o poder concretar en cuanto al hecho de, ¿será de que nuestra legislación está debidamente ajustada a nuestra realidad social? Es decir, la actividad probatoria como tal opera de una manera debida dentro del proceso penal. ¿Será que sí? O yo pienso que no, porque eso es definir o explicar de manera crítica, ¿va, jóvenes? Ya uno presenta opiniones personales al respecto. Seguidamente, como otro de los objetivos específicos alcanzar
miren jóvenes, ustedes, ¿cuáles son los principales sistemas procesales en el ámbito penal, jóvenes? Son 3. ¿Cuáles son? Eso también ya lo tienen que saber. Sistemas procesales en el ámbito penal. Licenciado, es acusatorio, mixto y inquisitivo. Muy bien, Edwin, y muy bien por ahí el que lo apoyó. Efectivamente. Sistema acusatorio, sistema inquisitivo y sistema mixto. Esos son los 3 sistemas procesales en el ámbito penal existentes. Acá el programa indica de que el sistema guatemalteco es acusatorio. Realmente no lo es. Nuestro sistema es mixto, jóvenes. Nuestro sistema penal es mixto. ¿Y por qué es mixto, jóvenes? Porque tiene o está integrado por instituciones procesales que derivan del sistema acusatorio y luego está también integrado por instituciones procesales que derivan del sistema inquisitivo. ¿Qué tomamos principalmente, por ejemplo, del sistema acusatorio? ¿Qué impera o qué priva en nuestro proceso penal que viene o que parte o que deriva del sistema acusatorio? ¿Cuál es la principal característica que deriva del sistema acusatorio y que es utilizado en nuestro proceso penal? Jóvenes, o una de las características que a ustedes se les ocurra del sistema acusatorio. Que hay un ente acusador, Lic. Que hay un ente acusador. Muy bien. Yo iba a decir también de que impera o priva la oralidad. Bueno, el sistema oral y esa es una característica del sistema acusatorio. Pero les iba a poner ese ejemplo porque, digamos, priva la oralidad como característica del sistema acusatorio, que forma parte de nuestro sistema procesal penal guatemalteco, pero, por otra parte, también es aplicable ¿cómo se llama esto? La escritura dentro de nuestro proceso penal guatemalteco. Y esa es una característica del sistema inquisitivo. ¿Cómo es eso? Si ustedes se ubican, por ejemplo, les estoy dando ejemplos, jóvenes, nada más. Si ustedes se ubican, por ejemplo, en el artículo en el segundo párrafo del artículo 402, cuando hablamos del recurso de reposición, la ley establece un requisito de forma que debe de ser cumplido para la admisibilidad de esta impugnación. ¿Y cuál es ese requisito de forma? De que el recurso de reposición se interpondrá por escrito fundado. O sea, la reposición no puede ser planteada de manera oral, excepto en el juicio, como lo establece en el artículo 403, y cuando se refiere al juicio, se refiere a la etapa de juicio, de debate oral y público, después de la etapa intermedia. Y eso se refuerza con una modificación a los criterios jurisprudenciales constitucionales emanado de la Corte de Constitucionalidad a principios de este año, en donde antes, hasta diciembre del año pasado, era admisible de que en cualquier etapa del proceso penal el recurso de reposición pudiera plantearse de manera oral, en audiencia. Ahora ya no. Ahora se atiende a lo que la ley dice
y a jóvenes. Ese proceso era eminentemente, o se desarrollaba eminentemente por escrito, ¿verdad? Entonces, luego tenemos como otro objetivo específico determinar la importancia del fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país. Por supuesto, las instituciones no. El proceso penal debe de fortalecerse en cualquiera de los ámbitos por el hecho de que mientras más sólido es el proceso penal o encontramos fortaleza en un proceso penal, nosotros como sociedad podemos tener un mayor grado de certeza que las actuaciones que emanan de determinado proceso penal son, ¿cómo les dijera yo? Son legítimas, ¿va, jóvenes? Por eso es que es importante fortalecer nuestro proceso penal. ¿Y cómo lo fortalecemos nosotros desde nuestro espacio, jóvenes? Aplicando la ley como debe de ser. Así es como fortalecemos nosotros nuestro proceso penal. Finalmente, como objetivo específico, también ustedes tienen que ser capaces de explicar o hablar acerca de las últimas reformas al Código Procesal Penal. Y como ustedes ya atravesaron este curso, ¿quién me puede decir cuál es la última reforma que sufrió nuestro Código Procesal Penal? A ver. Pues analizando es que no recuerdo las circunstancias en que estaba, pero la última que pude repasar fue no recuerdo, licenciado, pero sí, ¿Y de qué trata? 98. ¿Y de qué trata esa ley, Edwin? No, esa reforma, pues, perdón, esa ley va, bueno, de hecho es una ley, sí es una ley, la ley de aceptación de cargos, pero esa ley reforma, si no estoy mal, el Código Procesal Penal a partir de su artículo 471 o 491, algo así. Creo que sí, lo tengo apuntado por acá, pero sí. ¿Y en qué? 491. Pues ¿para qué nos sirve esa ley? Palabras, ¿no? Al aceptar, es como por decirle, un allanamiento en derecho civil. Reduce el tema de los procesos, incluso creo que lo que causó más polémica fue que al aceptar los cargos, eso más se reduce el 50% de la pena que podría serle aplicada por los delitos cometidos. Reducen un 50% la pena, reduce la pena reduce la pena en determinado porcentaje dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proceso penal. Así sería. Sí. Este procedimiento se encuentra contemplado dentro de su Código Procesal Penal a partir del artículo 491 bis. 491 bis. Esa es la última reforma que ha sufrido nuestro Código Procesal Penal. Y efectivamente, tal y como Edwin nos hizo favor de comentarnos brevemente, este es un proceso a través del cual las personas que se encuentren siendo procesadas por la posible comisión de un ilícito en el cómputo de las penas. Es decir, se les disminuye la pena dependiendo, ¿verdad, jóvenes?, de la etapa procesal en la que se encuentra. Entonces, antes de seguir, vamos a ver, Andy, ¿qué? Dígame.
Ujú. Gracias, Andy, le agradezco mucho. El decreto a través del cual se reformó el Código Procesal Penal es el número 10-2019. El decreto 51-92 es el decreto que le corresponde al Código Procesal Penal. Entonces, decía, el procedimiento especial de aceptación de cargos se introdujo dentro del proceso penal, ¿verdad? Para que una vez acepten cargos, estas personas puedan obtener una disminución en la pena que se les va a imponer, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentren. ¿Cómo es eso? A una persona que acepte cargos por determinado delito, se le puede rebajar la pena en un 50% si acepta cargos desde la primera declaración o desde el momento en el que se dicta auto de procesamiento hasta la etapa intermedia. Luego dice la ley de que se le puede rebajar vamos a ver, una tercera parte si la persona acepta cargos después del dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar en una quinta parte de la pena si la persona hasta antes de la recepción de las pruebas. Después de la recepción de las pruebas, pues la persona podría, creo yo, que aceptar cargos, efectivamente, pero ya no se va a hacer acreedora después de que las pruebas sean recibido, ¿no? Podría aceptar cargos, pero a la persona ya no se le podrá beneficiar o ya no se le podrá otorgar ninguna clase de cargos. Establece que para determinados delitos no se puede conceder rebaja en las penas al aceptar cargos. ¿Qué delitos son? Por ejemplo, genocidio, tortura, homicidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico, delitos que afecten la dignidad e integridad de la niñez y adolescencia, ¿qué otra? Delitos contra el orden institucional, creo yo, algo así. Pero hay ciertos delitos por los cuales no se pueden aceptar cargos. De esa cuenta, esa es la última reforma, jóvenes, que fue introducida al Código Procesal Penal. Luis Alejandro, dígame, adelante. Gracias, licenciado. Incluso hoy estaba escuchando las noticias referente a algo parecido a lo que se está diciendo. Es sobre el caso del ex general Byron Lima, que incluso el ex subdirector del sistema penitenciario, el señor Basilio Hernández, pues se hizo responsable, ¿verdad? Prácticamente esto fue lo que la aceptación de cargos, pues se puede decir que lo ayudó, ¿verdad? Porque incluso le dieron únicamente 2 años de cárcel, ¿verdad? Y pues el no poder volver a estar en un cargo público, ¿verdad? Entonces, caso referente a la aceptación de cargos, ¿verdad, licenciado? Gracias. A usted, Luis Alejandro. ¿Alguien más había levantado la mano? Por favor, si quiere intervenir todavía, adelante. ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, para todos. Entonces,
Básicamente, yo les presento o provoco esta introducción siempre al iniciar un curso en cualquier semestre o en cualquier programa por el hecho de que para su servidor es muy importante de que ustedes sepan cuáles van a ser sus capacidades o deberían de ser sus capacidades al finalizar este curso. Ahora bien, en lo que a los temas se refiere, ustedes deberán, por su lado, de tratar un poquito más en lo sí, darle un poco más de tratamiento a lo que en lo que a la doctrina se refiere relacionado a cada uno de estos temas. Es decir, ustedes me buscan la definición de conceptos de derecho procesal penal, sus características, la naturaleza jurídica, relación con otras disciplinas, objetos, fuentes, porque vamos a hacer esta clase un poco más práctica, jóvenes. Es decir, la doctrina, no le estoy restando importancia a la doctrina, nada. Quien no conoce la doctrina no puede ser capaz de tener un vocabulario técnico adecuado para poderse expresar. Va a estar dando las mismas preguntas y los mismos términos. Entonces, es necesario conocer de doctrina, ¿va? Para todos, saber lo que significan o lo que los estudiosos de esta rama del derecho entienden por determinados términos. Pero un poco también de lo que a la doctrina se refiere. Pero a mí me interesa hacer esto un poco más práctico, a patojos, porque, por ejemplo, algo doctrinario. ¿Quién me puede definir al derecho, el proceso penal? ¿Quién me define qué significa o qué podemos entender por proceso penal? ¿Qué es el proceso penal? Por ejemplo, Andy, adelante, Andy. Esa es una muy buena definición. Muy bien, Andy, gracias. Sí, muy buena definición. Es una serie de pasos y actos concatenados, ¿va? Patojos y patojas, ¿va? Que se desarrollan uno a continuación del otro, ¿va? A través de los cuales, después de su cumplimiento, una vez llevado a cabo, finalizado el cumplimiento de cada uno de ellos, ¿va? Se espera haberle dado cumplimiento a los fines del proceso establecidos en el propio Código Procesal Penal. ¿En dónde están establecidos los fines del proceso, jóvenes? ¿En qué artículo del Código Penal? Del Código Procesal Penal. En el artículo 5 del Código Procesal Penal, licenciado. Muy bien, Carlos. Y ya que me contestó bien, dígame, usted tenía levantada la mano. Sí, licenciado, tengo una definición también acerca del qué es el derecho procesal penal. No, proceso penal, pregunté yo. Pero aprovechando, denos la definición de derecho procesal penal. Bueno, es un conjunto de normas jurídicas de carácter público cuya finalidad es regular el proceso penal a través de fases o etapas debidamente ordenadas, licenciado, lo que yo tengo. Va, gracias, Carlos. Por ahí vamos. Andy, dígame, adelante. Pero la víctima no es un fin del proceso, Andy. La víctima es un sujeto procesal principal. La víctima, me dijo usted.
Sí, no, ahí dejémoslo. La víctima no es un fin del proceso. La víctima, yo creo que lo que usted se refiere es a la segunda parte del artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde habla acerca de la víctima o el agraviado, ¿verdad? Habla de las pretensiones de cada uno de ellos. Ese segundo párrafo del artículo 5 del Código Procesal Penal contiene un principio muy importante en materia procesal penal. ¿Cómo se denomina ese principio? En donde dice: la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. ¿Qué principio se encierra ahí en ese segundo párrafo? O en ese último párrafo del artículo 5. El principio de debido proceso. Principio de tutelaridad procesal, licenciado. Tutelaridad procesal, podría decirse así. Tutela judicial efectiva. Tutela judicial. Ahí estamos, Luis Alejandro, efectivamente. Así se denomina ese principio, el principio de tutela judicial efectiva, ¿verdad? ¿Por qué tutela judicial efectiva? Porque al aplicar el procedimiento, el proceso penal, mejor dicho, ¿verdad? En atención a las reglas del debido proceso, ¿verdad? Observando esas reglas del debido proceso, ¿verdad? Debe de responder ese proceso penal a través de las decisiones que el juez emita, ¿verdad? En estricta observancia del principio de tutela o en estricta aplicación del principio de tutela judicial efectiva, debe de responder a la legítimas pretensiones. ¿Qué va a solicitar? ¿O cuál es la pretensión fundamental de la víctima? Justicia y resarcimiento. ¿Y cuál es la legítima pretensión del sindicado? Justicia. ¿Ah? Entonces, cada quien va a pedir justicia también. La víctima, además, por el daño que se hubiera podido ocasionar por la comisión del delito, va a pedir o va a querer o va a pretender el resarcimiento para él. Ahora bien, efectivamente, el principio de tutela judicial efectiva es el que se encuentra contemplado acá. El juez es el encargado de tutelar la observancia y aplicación de todos aquellos derechos, principios y garantías inherentes a cada uno de los sujetos procesales, inherentes al sindicado, inherentes a la víctima, ¿verdad? O sea, el juez es imparcial, a patojos y patojas. Entonces, estábamos hablando acerca de los fines del proceso. Ahora bien, hablamos de derecho procesal penal, hablamos del proceso penal. Cuando analizamos, patojos y patojas, nosotros, cada una de las etapas del proceso penal, debemos, mejor dicho, de tener claro que cada etapa contenida dentro del proceso penal tiene su propia finalidad y su propia función. ¿Cuál es la función de la etapa preparatoria dentro del proceso penal? Jessica, adelante. Jessica Cifuentes, no se me chivee. No, gracias, licenciada. Para mí sería la etapa de investigación, licenciada. Pues es la etapa de investigación, es lo que dice aquí en la presentación, etapa preparatoria, pero ¿cuál es la función? Digamos, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué se pretende dentro de esta etapa? Ingrid, adelante. Realizar la investigación de los hechos, ¿no? Sí, realizar la investigación de los hechos, ¿no? Muy bien, gracias, Ingrid. Madeline, por favor, adelante. Madeline Velázquez. Sí, licenciado, realizar la investigación para poder fundamentar la acusación y la defensa del imputado
para poder verificar si se le puede dar libertad al mismo imputado. Sí. Va, gracias, Miley. Oscar Daniel, adelante, vamos a ver. Oscar Daniel Gutiérrez. Gracias, licenciado. Pues podríamos ver también el tema de, exacto, conocer y comenzar a investigar las averiguaciones, diligencias para saber qué tipo de, qué proceso vamos a llevar. Es previo a llegar a la etapa intermedia, entonces nos ayuda a conocer, por ejemplo, las averiguaciones principales. ¿Cómo podría explicar esto? Por ejemplo, cuando se comienzan a hacer diligencias muy básicas para conocer y recolectar pruebas. Eso podría dejarlo como concepto. Vale, gracias, Oscar Daniel. Luis Alejandro Escobar Lucas, adelante. Sí, licenciado, yo creo que sería reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo. Gracias. Gracias a usted. Tania Rojas, adelante. Para mí sería, licenciado, la etapa preparatoria en el que el MP investiga y recaba elementos de convicción y el juez de primera instancia controla la investigación. Gracias, Tania. Antonio Guzmán, vamos a ver. Buenas noches, licenciado y compañeros. Sería donde el MP pues tiene la facultad para investigar y formular la acusación solicitada para iniciar lo que es la apertura a juicio. Vale, gracias, Antonio. Jacqueline, vamos a ver. Usted, Jacqueline Adriana. Buenas noches, licenciado. Pues yo pienso que es recaudar elementos esenciales para llevar a cabo un proceso debidamente regido en la ley. Vale. Gracias, Jacqueline. Hans, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo lo que estaba viendo y lo que entiendo es fundar la acusación y garantizar la realización del juicio oral. Vale, gracias, Hans. Bueno, miren pues para todos. En la medida de lo posible, pues cada uno de ustedes nos aportó algo y efectivamente la etapa preparatoria, su finalidad o la función de la misma es preparar el proceso penal. En esta etapa ¿cómo es que se prepara el proceso penal? Recabando aquellos medios de investigación, no hablemos de pruebas, porque en esta etapa no se genera la prueba. La prueba se produce, no se genera, se produce en el debate. En la etapa de debate se produce la prueba. Acá, en esta etapa, se recaban medios de convicción, medios de investigación. Para todos. Eso es lo que medios de investigación, esos medios de convicción deben de ser recabados por aquel sujeto quien por mandato constitucional tiene el monopolio de la investigación. Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esos medios de investigación y las peticiones que formule el ente investigador, explicó a que en aras de aplicar justicia, cuando sea el caso, ellos están obligados a pedir aún en favor del sindicado. Ellos están obligados a pedir aún en favor del sindicado. Cosa que, pues, es un poquito difícil ver. Yo sí lo he visto, jóvenes.
Sí lo he visto, pero es un poquito complicado, es un poquito difícil que el Ministerio Público, aún por su bendita estadística, va patojos y patojas, es un poquito difícil que el MP pida a favor de un imputado. Ese principio de objetividad lo encontramos contenido en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Se desarrolla, se lleva a cabo una investigación, ¿verdad? Dirigida por el Ministerio Público. ¿Puede recibir ayuda del Ministerio Público para la realización de esa investigación, jóvenes? ¿Puede recibir ayuda del MP? Licenciado. Yo no sé si la palabra correcta sería ayuda, sino como PGN puede mandarle informes, que solicita el MP. ¿Cuál sería la palabra correcta, Edwin? Es que no sé si es ayuda, sería como... Bueno, eso es lo que yo les estoy preguntando. Ajá, y si no, entonces usted indíqueme cuál es la palabra correcta. Me voy a recordar de mis sinónimos. ¿Apoyo? No, porque sería igual. Podría ser, licenciado, coadyuvar. Eso es lo que andaba buscando yo. ¿Va? El querellante adhesivo que coadyuva con la investigación del Ministerio Público, pero si les doy el término, pues debería haber supuesto yo de que ya o sea, les estaba dando yo prácticamente la respuesta. Pues sí. La verdad es que en determinado punto sí pueden recibir ayuda porque no en todos los casos, pero en la gran mayoría de ellos, o en mayor proporción, es la víctima, ¿verdad? Regularmente la víctima se constituye como querellante adhesivo. Entonces, una de las funciones principales del querellante adhesivo, ¿cuál es? Coadyuvar con la investigación que realiza el Ministerio Público, ¿verdad? Ayuda apoyo podría ser también el sinónimo que no se señaló la institución no tuvo nada que ver y ellos por su cuenta como querellante puede venir e indicarle al Ministerio Público, mire, podemos pedir tal cosa, podemos ir a tal lugar y solicitar esto porque fíjese de que las cosas pasaron de esta manera, ¿verdad? Entonces, si no conoce el Ministerio Público esa información, entonces, pues no puede pero al final de cuentas, quien dirige la investigación es el MP y en determinado momento, aun y cuando el que cita, por ejemplo, el diligenciamiento de algún medio de convicción, como el MP es quien dirige la investigación bajo jóvenes, se puede negar a realizar determinado medio de investigación que le sea propuesto. ¿Verdad? Tiene que ser razonado, tiene que indicar por qué no, e inclusive discrepar de la decisión de no practicar determinado medio. Pero ahora bien, enfoquémonos en cuanto a la etapa preparatoria o de investigación, ¿verdad? Entendemos, dígame, Jessica. Sí, solo una pregunta. Aquí en esto de la coadyuvar entran los informes periciales. Coadyuvar es una actividad ejercida por parte del querellante adhesivo a través de la cual
se le brinda determinada ayuda o apoyo al Ministerio Público para el desarrollo de su función. Entonces, usted me está hablando de los, ¿qué me dijo? Dictámenes periciales. Sí, licenciado. Pues los dictámenes periciales son opiniones profesionales que son solicitadas por parte del ente encargado de realizar la persecución penal a efecto de establecer periciales. Lo que hacen es contribuir al proceso penal para poder llegar a descubrir la verdad histórica de los hechos. Eso es lo que provocan los dictámenes periciales, ¿va? O sea, terminan convirtiéndose en prueba, y la prueba se aporta en función de ¿qué? Dentro de un proceso penal, la prueba se aporta en función de ¿qué? Como medio de prueba para sustentar, licenciado. Dentro del proceso penal, la prueba se aporta en función del propio proceso penal. O sea, la prueba nutre el proceso penal. La prueba, si bien el sindicado la puede ofrecer o la ofrece el MP para acusar al sindicado, el sindicado para defenderse, al final de cuentas la prueba se aporta en función del propio proceso penal. La prueba es para el proceso penal. Sí, yo la propuse para defenderme, pero sí, para defenderse, pero fíjese que realmente aquí, en atención a una debida aplicación de los principios de comunidad de la prueba se aporta al proceso para esclarecer la verdad. Eso es lo que estamos buscando, la verdad. Licenciado, a ver, ahí dígame, aplicaría donde mencionan que la prueba pertenece al proceso. ¿Qué tiene? No, que no a las partes, sino al proceso. Es lo que acabo de decir. Ajá. Es lo que acabo de decir. Sí, es lo que acabo de decir. O sea, la prueba se aporta en función del proceso. ¿Va? O sea, la prueba es para el proceso. La prueba sí, yo soy sindicado y me estoy defendiendo y la estoy aportando, sí, pero realmente no es para usted la prueba se aporta en función del proceso. Estamos tratando de esclarecer la verdad histórica del presente caso, o determinado caso. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda? A las 6 de la tarde mañana nuevamente, José. Los saludo el día de mañana para todos y para todas. Gracias por el favor de su atención. Muy bien por la participación. Oyeron para todos y cada uno de ustedes. Buenas noches,